Tenemos a Música Temprana. Buenísimo, Música Temprana es un grupo excelente que trabaja muy bien sobre el Códice Martínez Compañón, que vamos a hablar un poquito de eso hoy, y trata de destacar siempre en sus trabajos la música colonial, en este caso la música colonial del Virreinato del Perú, y toda la música latinoamericana. Es un grupo que se afincó en Europa, específicamente en Holanda, y comparte, músicos europeos y latinoamericanos. Es un grupo excelente por su, fidelidad a la composición originaria y también al respeto a la partitura originaria, que son todas del siglo XVIII, estas cachuas o cachuas, como se podría decir también, y otros tipos de ritmos propios, ¿no?, de la época colonial del Perú. Muy buena música, en verdad, para escucharla y disfrutarla. Y es la música propia, surgida del mestizaje, ¿no?, en América y puntualmente en la zona del Perú actual. Una música que de alguna manera, cuando uno la escucha, tiene la reminiscencia propia de la sociedad colonial del momento, con sus pros y sus contras, ¿no? Quizás en algunos puntos parecería más contras que pros, pero de alguna manera tratan de reflejar un poquito la situación del momento, y creo que desde el punto de vista histórico es muy importante esto. Vos fíjate que el obispo Martínez Compañón, del cual vamos a comenzar a hablar en un ratito, él en su viaje de recorrido por su diócesis, por la zona de Trujillo, terminó logrando no solo reconocer el lugar, no solo fundar pueblos que continúan hasta la actualidad en el norte del Perú, sino que también llevó mucha gente que era nativa, indígenas del Perú, que ellos fueron justamente los que acompañan esta música, pero a partir de las acuarelas que habían pintado, las cuales fueron después remitidas a Carlos III en España. Recordemos que habíamos dicho que ningún rey español pisó nunca el continente americano, sino que ellos se informaban a partir de todo lo que se les decía por parte de los teólogos, historiadores, adelantados españoles, conquistadores, y ellos se informaban de esa manera. Al no haber medios de tecnología como hay ahora, digamos que la pintura, el arte, era la mejor manera de conocer lo que estaba ocurriendo en América. A raíz de eso, justamente también y teniendo en cuenta el 12 de octubre pasado, decía, a raíz de eso también en España no siempre la mirada sobre el aborigen o sobre las características propias de la América Latina eran las mismas de aquellos que estaban acá. En el Códice Martínez Compañón, que originario era más de 1.400 láminas, piensen, más de 1.400 láminas, que luego quedaron distribuidas en España, en Colombia, en el Perú, en Bolivia, y en Bolivia fueron descubiertas, algunas hace muy poquito tiempo. De alguna manera, en América la situación no se tornó mucho peor, ¿sí? La mirada del español, del europeo sobre el aborigen en América era mucho más cruda que la mirada que se tenía desde Europa. O sea, las miradas no eran las mismas. Quizás allá, en algún punto, eran más misericordiosas las miradas que la mirada que se tenía acá en América, y la carga de trabajo que se hacía sobre el aborigen, a partir del proceso de conquista, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros comentamos ya cuando hicimos el relevamiento, así muy por arriba, ¿no? Pero bueno, atendido al tiempo, hicimos el relevamiento de la cosmovisión incaica y de la participación de los elementos de la naturaleza en la vida del Inca y de todos los pueblos anteriores, y ahí trabajamos el concepto de la tierra, el valor que tenía la tierra para los pueblos originarios. En ese sentido, la tierra fue luego el punto de quiebre o el punto de inflexión a partir del cual el español, de alguna manera, toma posesión del territorio, y es ahí entonces donde este quiebre generacional, hereditario, familiar,
después se siente en la vida de los indígenas o los aborígenes, digamos, por ejemplo, de la zona del Perú actual. En el sentido de que no abandonan sus posesiones originarias, pero dejan de ser sus posesiones materiales y pasan a ser de otros. El otro es el europeo que viene y que impone, digamos, su estructura económica, ¿no? Y ahí este quiebre que se da deja a los pueblos originarios un poco en ese limbo de no saber dónde tendrían que ir o a dónde van a pertenecer. Es ahí entonces que la tierra va a ser siempre, digamos, la condición sine qua non, como se dice, la condición necesaria para que quien tiene la tierra tiene el dominio. Bueno, cuando el obispo Martínez Compañón viene al Perú y se le otorga el obispado en la región de Trujillo, es ahí entonces donde él necesita y se autoimpone conocer la vida de los aborígenes, la condición de trabajo de ellos, la vida cotidiana, tanto en la sierra, tanto en las zonas de excavación minera, como también en las zonas de campo, y por eso hasta logró realizar trabajos de agrimensura para después elaborar mapas, ¿no? Donde se iban distribuyendo las ciudades, las poblaciones, y además también de alguna manera condensaba ahí todo el aporte económico que se estaba haciendo, en este caso desde el lado español, demarcando las estancias que ya pertenecían a esa aristocracia española que se estaba fundando en el Perú, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esta etapa de la historia. ¿Por qué? Justamente a raíz de que Martínez Compañón, ¿sí?, va a venir acá Matías Martínez Compañón y de María Teresa Bujanda y Pérez de Viliaspre. O sea, fíjense el nombre, ¿no? Era lo llamaríamos Matías nomás, pero bueno, era todo el nombre que tenía. Él, al recibirse ya en Zaragoza, se licenció, se doctoró, un canónico, un tipo muy preparado. Bueno, él, a través de amistades con arzobispos, en este caso el de Lima, logra que se lo destine justamente a la zona del Perú actual. Y ahí es donde va a recibir este cargo de obispo, y a partir de eso entonces es donde él entiende que para poder ejercer mejor la función de obispo tiene que conocer su diócesis. Y es entonces entre la década del 80, 1782-85 aproximadamente, que hace el recorrido por toda la zona de Trujillo. Y ahí es donde visita catedrales, parroquias, conventos, en un primer punto, digamos, y luego se va a concentrar en las provincias que están adscritas a la diócesis, ¿no? Hablamos de Piura, Lambayeque, Cajamarca y Chachapoyas, ¿no? Sobre todo Cajamarca, porque recuerden que es por Cajamarca, el norte del Perú, donde los españoles logran la victoria sobre Atahualpa finalmente y pueden ingresar a todo el territorio. Bueno, lo que va a hacer Martínez Compañón en un primer momento es esta visita, pero una visita que tiene que ver con un relevamiento doctrinario, ver cómo están las parroquias, las capillas, establecer un censo de bautizados, ver cómo estaban los caminos para poder realizar las peregrinaciones, y luego le interesó muchísimo para generar un enlace entre lo americano y lo europeo, ver, bueno, a ver qué costumbres, qué supersticiones, cuál era el comercio que los aborígenes tenían. Y de ahí en más entonces se va a acompañar, él se acompaña con varias personas, un religioso, aparte de él, un fiscal, un notario, personas de la ley, digamos, que van a tener que sobre todo trabajar en los censos, y además un amanuense. El amanuense era como el secretario, ¿sí?, en ese momento, que copiaba lo que él dictaba. Y luego fue entonces con dibujantes. Estos dibujantes no eran profesionales del arte, por así decirlo, artistas, eran indígenas, aborígenes, y él consideró seguramente que la mejor manera de poder representar la vivencia de esas poblaciones era a partir de los ojos de ellos mismos. Y entonces comienza a realizar estas acuarelas, esta gente comienza a realizar las acuarelas, comienza a retratar la vida cotidiana, que era el trabajo, el descanso, las costumbres, la danza, los juegos, la opresión
la lucha por la supervivencia, marcar la diferencia entre la vida del español y la del aborigen. De alguna manera, Martínez Compañón estaba influido, ¿sí?, por la filosofía de Francia en ese momento, en el siglo XVIII, y esta consideración sobre los derechos del hombre. Si bien en Francia no estaban pensando en América cuando realizaron esta declaración, ¿sí?, que postulaba los derechos humanos básicos y universales, sí influyeron en él estas teorías como para considerar a los otros, en este caso los aborígenes, como parte del género humano. De ahí entonces que la música va a expresar también las realidades del Perú. Por ejemplo, la tonada del Congo, ¿sí? Si uno analiza la letra, hay tesis doctorales sobre las letras, sobre las láminas, acuarelas de Martínez Compañón, así que es muchísimo el tema para trabajar. Si uno analiza la letra, por ejemplo, de Tonada del Congo, va a ver ahí la realidad del negro esclavo, traído por la fuerza del África, y que pasa a ser mano de obra productiva a raíz de que los aborígenes no alcanzaban con la media de fuerza para poder trabajar como los españoles querían. Entonces, es muy interesante porque, además, Martínez Compañón va a fundar aproximadamente cerca de 20 pueblos. Es muy importante, pueblos que hasta la actualidad uno podría encontrar con otros nombres en el norte del Perú. No sé si vamos bien acá, ¿se va entendiendo el tema? Sí, muy interesante, muy bueno lo que nos está trayendo. Y bueno, de todo esto vemos que, o sea, esto es un tema también de pertenencia, ¿no? Algo que tenía muy arraigado los pueblos y cómo se ha ido mezclando, y en base a esto cómo se ha ido formando. Exactamente, vos fíjate que Martínez Compañón fue tan amplio en su trabajo que fue el primero que hizo una confección de los animales del Perú. O sea, a tal punto llegó que el tipo buscó que también retraten y hagan toda digamos, un volumen de historia natural y de geografía de la zona. Ten en cuenta esto, que el obispado donde él desarrolló su trabajo era de 150.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y acá leo textual, cubría un área que comprendía parte de lo que hoy es Ecuador en el norte, hasta el río Santa y la bahía de Chimbote por el sur. Un territorio de 1.300 kilómetros de largo por 500 de ancho, que abarcaba Tumbes, Piura, Lambayeque, Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín. O sea, no eran 3 manzanas, de alguna manera la visita duró 3 años, si sumamos 2 de la local, en Trujillo son 5 años, con lo cual él después declaró que si alguien lo veía como estaba, si algún amigo europeo lo hubiera visto, no lo hubiera reconocido porque era tremendo, digamos, la forma en la cual había envejecido, ¿no? Pero de alguna manera cuando uno lee la historia de él, ve, por ejemplo, las ciudades a las cuales llegó, y te la cito, por ejemplo, ¿no? Y los lugares que se fueron conectando a partir de el desplazamiento de Martínez Compañón, ¿no? Trujillo, Chiclayo, Motupe, Piura y Tumbes, que ya habíamos nombrado, y después entonces va por Cajamarca, Celendín, Chachapoyas, Moyobamba y Lamas, ¿no? Y luego había un circuito más chiquito que también se recorría de Trujillo a Huamachuco y Patás. Bueno, hay justamente una de las obras musicales que es la despedida de Huamachuco, ¿no? Cuando él justamente recibe el encargo de dirigirse a cubrir un puesto de arzobispo en Bogotá, cosa que a él le dolió muchísimo porque tenía que abandonar su segunda tierra, como él seguramente lo consideraba, ¿no? Entonces, cuando uno escucha la letra de la despedida de Huamachuco, ¿no? Él habla del tema de la muerte, habla de la fortaleza, habla de que la muerte seguramente no lo quiere todavía. Es muy interesante esto, porque además le dio sentido a la colonización y le dio sentido a la evangelización a través de la música, que fue usada siempre por la Iglesia, tanto la Iglesia católica como luego la Iglesia protestante, como la Iglesia ortodoxa, fue usada para evangelizar
fue usada para acercar a la gente a la vida religiosa y a la contemplación. Entonces, esto es muy importante porque en las acuarelas también destaca animales, destaca pájaros, destaca la geografía. De alguna manera es importante, si bien el encargo había estado dado desde España por la idea de hacer finalmente un museo de historia natural, él se lo tomó muy en serio y de alguna manera se lo considera a Martínez Compañón como este nexo entre lo europeo y lo americano desde el punto de vista de el conocer al otro, ¿no? Y esto es muy importante, creo yo, teniendo en cuenta que bueno, estamos en un momento histórico signado por la globalización, donde sin embargo no es que todo el mundo es igual a todo el mundo, parece ser todo lo contrario, y fue todo lo contrario en este proceso, donde en realidad la gente tomó más conciencia de su propia cultura, y entonces, bueno, es necesario justamente reconocerla, ¿no? En este sentido. Así que hay algo muy interesante también en esto. Piensen que yo estoy hablando entre 1780 y 1785. Si nosotros nos vamos a la historia, ¿qué es lo que vamos a encontrar referido en ese tiempo? ¿Sí? Vamos a estar encontrando o vamos a estar hablando de un personaje muy importante, que no está justamente en el norte, sino que está en el sur del Perú, en la región de Cusco, en Tinta, que sale de una estancia llamada Tungazuca y que va a ser José Gabriel Condorcanqui, conocido históricamente como Túpac Amaru II. De alguna manera, acá es muy interesante el enlace que uno puede hacer, ¿no? Y creo que es válido poder tenerlo en cuenta para realizar análisis y ver la necesidad de considerar la historia desde este punto de vista. En el norte tenemos una persona que busca integrar, una persona que busca justamente hacer la coincidencia entre lo español y lo americano, sin negar que hay excesos, sin negar que hay realidades duras para la población aborigen, y las retrata en las acuarelas. Cosa de decir, no hay peor ciego que el que no quiere ver, al rey Carlos III, pero en el sur tenemos, en la región del Cusco, a este estanciero que quiere reclamar título de nobleza a los españoles y que a la vez quiere se lo reconozca como inca por su ascendencia. Al serle negado esto, bueno, se inicia toda una revuelta que vamos a comentarla la próxima semana. Una revuelta en el Cusco que es muy importante porque va a llegar hasta la actual Bolivia con los hermanos Túpac Katari, ¿no? Con el sitio de La Paz, por ejemplo, durante varios meses, aproximadamente 6 meses. O sea, la revuelta de Túpac Amaru entre 1780 y 1781 coincide con el inicio de la visita de Martínez Compañón en el norte. Martínez Compañón ya había tenía conocimiento, vamos a decirlo más académicamente, tenía conocimiento acerca de las revueltas del norte, del Perú, las cuales no pasaron desapercibidas para los españoles, y de alguna manera, entonces, era necesario mantener esa paz, mantener la tranquilidad y tratar de encontrar puntos de enlace o puntos de coincidencia para los habitantes de la zona del norte. Sin embargo, en el sur ya se estaba viviendo una revuelta bastante fuerte, y no digo revolución, Túpac Amaru no intenta una revolución, él lo que intenta es llamar la atención justamente a raíz de las situaciones que se estaban viviendo, a raíz de los excesos de los encomenderos, y de alguna manera retoma la rebelión de Juan Santos Atahualpa, ¿sí? Que es justamente una de las primeras y más importantes rebeliones que se tuvieron en el Perú antiguo. Entonces es muy importante esto porque no fue algo menor lo de Juan Santos, tenía más de 500 indios y se enfrentó a los españoles, y no era una persona, digamos, improvisada, ¿sí? Era una persona que había estudiado, ¿sí? Una persona que tenía conocimientos de idioma, dominaba el castellano, dominaba el latín, dominaba el quechua. Y con respecto al quechua, bueno, Martínez Compañón, seguramente atendiendo esto del idioma y de la necesidad de la identidad,
Martínez Compañón escribe, digamos, la música que está en su códice, hay mucha en quechua. Por ejemplo, cuando se habla de dennos licencia, ¿no? Dennos licencia, señores, es una de las obras que utiliza el quechua y otras más también. Entonces es muy importante tener en cuenta esto porque Juan Santos Atahualpa del Cusco va hacia Cajamarca. Y luego, tiempo después, apenas 3 décadas después, es Túpac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, el que toma la posta para iniciar todo un proceso de revuelta contra el encomendero, digamos, de la zona, y al cual, bueno, después vamos a trabajar bien este tema porque es muy interesante, qué es lo que pasa con este encomendero, qué es lo que pasa con la región, qué es lo que pasa con la traición que sufre, y cuáles son sus consecuencias, digamos, para todo lo que son los procesos de emancipación americana en forma posterior, ¿no? Esto algo que lo va a retomar hasta José Carlos Mariátegui en el siglo XX. Así que para ir cerrando, diríamos que entonces Matías Martínez Compañón, para decir su nombre, fue muy importante en la historia del Perú, quizás no es tan conocido, quizás sí. La idea era justamente traer a colación esta historia para ver que no todos son iguales, en el sentido de que no todos los españoles fueron iguales, como no todos los aborígenes fueron iguales. Piensen esto, los incas son vencidos no por la mayoría militar que tuvieron los españoles o el poder militar, sino más que nada por la alianza de pueblos en contra de los incas. Lo mismo que ocurre con los aztecas. La alianza de pueblos en contra de los aztecas fue lo que le permitió a Hernán Cortés la victoria, ¿sí?, sobre este pueblo que era un imperio en la zona actual de México. Entonces es importante tener en cuenta esto porque no todo es blanco y todo es negro, ¿no? En la historia hay un montón de grises y creo que al formar parte de este mundo donde la historia se va rehaciendo cotidianamente y constantemente, es muy importante tenerlo en cuenta. Y a mí me gusta muchísimo hablar de Martínez Compañón porque fue una persona muy humana, ¿sí? Su cargo de religioso ya lo acerca a esta humanidad, pero además él no impone una visión doctrinaria, canónica o conciliar o preconciliar, ¿no? Antes, digamos, del Concilio Vaticano II, pero después de lo que fue la Contrarreforma de Trento. Él no tiene en mente esta cuestión tan, podríamos decir, dogmática. De alguna manera rompe con este dogma, y el romper con el dogma en ese momento significaba esto, o sea, conocer al otro, básicamente, y no solo organizar, como habían hecho otros que nombramos, Fray Gregorio García en el siglo XVII, catecismos para los indios, para adecuar la tradición cristiana a ellos, sino también para poder conocerlos y tener en cuenta cuáles eran sus costumbres, su idioma, su pensamiento, su cosmovisión, con la idea también de que el evangelio fuera contextualizado. Mira, acá tengo, por ejemplo, que me puse a buscar ahora, las aves que aparecen en el Código Martínez Compañón, ¿no? El gallito de las rocas andino, el carpintero lineado, la urraca de cola blanca, el tucán de garganta blanca, la tangara carmesí enmascarada, la tangara urraca, el trompetero de ala gris, el pico grueso de vientre dorado, el saltarín de cola bandeada, la urraca violácea, el ostero americano, el saltarín de cabeza dorada, el gorrión de collar rufo. O sea, uno dice esto y dice, bueno, eran animales, son aves, sí, pero que una persona se detenga a trabajar sobre eso en ese momento, en el siglo XVIII, es muy importante. Piensen que estamos en 1785, ¿bien? 1785, 4 décadas después, América explota. A partir de la Revolución de Haití 1804, a partir de el proceso de emancipación que se inicia en 1810, 1811, 15, 16, en toda América, y llegamos a 1830 ya con la América plenamente emancipada, con lo cual creo que todo cambió muy rápido en la historia. Martínez Compañón no llegó a verlo, falleció antes de que finalice el siglo XVIII, pero su legado está.
está en esto de la tradición que nos dejó, ¿no? De poder intentar conocer al otro, comprenderlo para poder valorarlo. Creo que es un principio cristiano muy importante, ¿no? Justamente tomado de las bienaventuranzas, para que dentro de la estructura o superestructura, que sí, tenía muchas grietas y muchos problemas, porque América no era fácil de organizar, los españoles no dieron en la tecla, como se dice en criollo, con la cuestión, pero bueno, hubo una persona, y no solo una, muchas, pero hoy hablamos de una, que por lo menos entregó parte de su vida para que algunos estuvieran mejor, ¿sí? Entonces, entre 1737 y 1797 hubo una persona que nació y murió, y en el proceso de tiempo hasta que falleció, entre 1780 y 1785, hizo mucho por el Perú, hizo mucho por el legado colonial, hizo mucho por el aborigen, y trató de mejorar la vida espiritual, moral de miles de personas que de alguna u otra manera, conociéndolo o siendo parte de su legado, pudieron entender que la vida era digna de ser vivida, ¿no? Muy interesante, profesor Eixikovich. Muchas gracias por haber compartido en esta mañana con nosotros y con todos los radioescuchas. Bueno, un gusto para mí, David, siempre, un gusto hablar con vos y estar en contacto con la gente. Si la gente tiene preguntas, comentarios, bueno, vos siempre lo decís, puede manifestarlos. Y bueno, esto es un aporte más que uno hace, como tu programa, que está muy bueno, para poder iniciar, digamos, ¿no? Este proceso personal de cada uno, para que uno pueda pensar de dónde viene y hacia dónde va, y que las cosas no surgen de la nada, sino que hay una tradición, hay cosas que nos han llegado y a veces no sabemos de dónde, y bueno, lo importante es reconocer el valor que las personas tienen, el valor que los seres humanos tienen para nosotros, y que en la historia nada es porque sí, ¿no? Ha habido abusos, ha habido errores, ha habido situaciones muy malas, ha habido desplantes, ha habido mucho negativo, pero también mucho positivo. En este caso, hoy destacamos lo positivo de Martínez Compañón. El sábado próximo destacaremos lo muy positivo de José Gabriel Condorcanqui. Y luego seguiremos con esta historia, porque en realidad también tiene mucho que ver con el sentido religioso de la vida, ¿no? Porque hay que redefinir el término religión. Religión no implica solo una relación vertical con Dios, sino que también es una impronta de la relación horizontal con el otro, con mi prójimo, con aquel a quien yo tengo que tratar de mejorarle la vida cada día, habiendo mejorado yo, por supuesto, mi propia vida. Así que un abrazo y muy buena semana. De igual manera, profesor, muchísimas gracias. Un abrazo y que la pase lindo. Chau, chau. Chau. Ahí estaba el profesor Martín Eixikovich con nosotros compartiendo un tema más para poder aprender ahora en esta mañana. Bueno, un tema más que es toda una secuencia de temas en sí, que todos están ligados de algún modo, que es justamente toda una serie.